Y en esta boca es mía, bienvenidos a todos ustedes en casa. Esta ha sido una semana política que ha dejado muchas cosas en materia de noticias. Una de ellas ha sido la aprobación de la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores. Pasa ahora a diputados, pero ya no hay tiempo para modificaciones y esto se da en el marco de reclamos de varios sectores. Vamos a presentar el tema y ya venimos con la opinión de nuestros compañeros panelistas. Apruébase la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 2021 con un resultado A, deficitario de 90.088.947.000 pesos uruguayos correspondientes a la ejecución presupuestaria y B, deficitario de 10.101.763.000 pesos uruguayos. 17 en 29 afirmativos, siendo las 5:45. Se aprueba la rendición de cuentas y balance presupuestal del ejercicio 2021. En el día final del plazo constitucional, el Senado terminó la votación del articulado de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del año 2021. Entre los últimos temas de debate estuvieron los recursos para la enseñanza y la transformación educativa. Estamos hablando de un gasto público que en educación pasó del 5.3% del Producto Bruto Interno en 2019 al 4.6% en 2021 y que en unos 2 años de ejecución del presupuesto de la ANEP, este se redujo en unos 137 millones de dólares. Hacer un presupuesto es construir la economía del futuro con supuestos. Hay que suponer el desempeño de la economía nacional e internacional y el impacto de la misma en la recaudación pública para poder asignar y estar a la altura de poder aportar lo votado. Hay que tener después. Yo lo único que pido, y estoy dispuesta a hacer todas las autocríticas y las críticas que podamos ir haciendo en la medida en que se vaya desarrollando el proceso, que nos dejen empezar. No hemos podido empezar. Creo que es un inciso para tratar con amargura, porque no lo va a pagar el partido de gobierno el resultado de ser machete con la Universidad de la República. Lo termina pagando el Uruguay y si le va mal al Uruguay nos va mal a todos. Gracias, presidente. Allí entonces un poco el resumen del debate final, pero fueron semanas y semanas de intenso debate de esta rendición de cuentas que está tocando prácticamente todas las áreas importantes para el país. Tiene que ver con un proyecto de país, pero también tiene que ver con recursos concretos de lo que encontramos en una escuela, en el Poder Judicial, en una comisaría cuando vamos a hacer una denuncia. Realmente nos afecta de una u otra manera a todos los ciudadanos, más allá de esto que decíamos son los grandes lineamientos que también se dibujan en estos proyectos, en estas rendiciones de cuentas. Pablo, viniste con muchos apuntes. No, simplemente Se ve que te dejó muchas cosas esta rendición de cuentas, este debate. En realidad algún número simplemente, porque una cosa es el relato, el circo que vimos ayer, ¿verdad? Con algunas expresiones que son, la verdad que, por decirlo de alguna forma delicada, China, las manifestaciones populares, alejada, siempre son circo la para realidad. vos. No, pero digo, una cosa es el relato que se quiere imponer o el circo que se quiere hacer y otra cosa son los números oficiales. Para no aburrirlos demasiado, porque si no sería... Gracias. No vos, porque vos si te aburro no, es un tema tuyo, pero digo... Arrancamos lindo, livianito. Simplemente para algunos números. Cuando se habla de que es una rendición de cuentas austera, amarreta y otra serie de expresiones más que escuchamos ayer, machete. Es una rendición de machete, entre otras cosas. Es una rendición de cuentas que tiene un incremento de 250 millones de dólares y eso es un hecho objetivo, ¿verdad? No lo discute nadie eso. Podrá ser más o podrá ser menos, pero son hechos objetivos. Y yo escuchaba determinadas expresiones en el día de ayer de algunos de legisladores de la oposición, de esto que me acabo de referir, pero parecería ser que hay como un problema de amnesia que yo vengo verificando de hace un tiempo atrás por algunos legisladores del Frente Amplio. Yo recuerdo, y traje por supuesto los apuntes que vos decís, Verónica, en el 2018, en aquel momento el gobierno del Frente Amplio votó una rendición de cuentas prevista para el 2019 y para el 2020 con un incremento de 150 millones de dólares. O sea, 150 millones de dólares es menos que 250. Acá y en todas las escuelas del país, ¿verdad? Y se preveía, además, que esta rendición de cuentas, estos 150 millones de dólares, se iba a costear con las ganancias en el año 2019 que iba a obtener el Banco República y que se preveía un crecimiento de un 3,3%.
para el 2019 de la economía. Sabido es porque los números no mienten, que la economía creció un 0,2%. Por lo cual esa ganancia que entendían que iban a tener no la tuvieron. Por lo cual fue un saludo a la bandera porque muchas cosas no se pudieron cumplir. Pero otra de las cosas que se decía de que el incremento de esos 150 millones de dólares era un aumento certero, un aumento que regaba en determinados sectores de la economía y que sobre todas las cosas era algo que se podía cumplir, era porque se estaba cuidando el déficit fiscal, que se preveía que el déficit fiscal iba a estar en un... A ver, consulte. 2,5%. Todos sabemos que el déficit fiscal terminó en 4,7%. Por lo cual, terminó siendo un saludo a la bandera que no se pudo cumplir. Pero esos mismos legisladores que votaron esa rendición de cuentas, que fue un desastre, porque todo lo que previeron no se cumplió, porque todo lo que dijeron que se podía dar no se dio, critican ahora esta rendición de cuentas. Esto a modo de inicio. Después tengo más cosas para decir. Bien, ya voy contigo, Alfredo, pero déjeme darle la bienvenida a Diego Olivera, exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, que hoy está una vez más como panelista invitado. ¿Cómo interpreta esos números? Bueno, con mucho gusto, gracias por la bienvenida. A ver, una manera de analizar esto es, como decías tú, mirando con respecto a al año anterior. Y ahí sí hay un aumento, hay un ajuste, esta rendición de cuentas plantea un ajuste. Pero el cuadro general hay que verlo en la evolución presupuestal del quinquenio. O sea, en Uruguay, donde se definen recursos presupuestales para la ejecución de las políticas públicas, es en la ley de presupuesto que es al inicio del quinquenio, y ahí nosotros tuvimos, con respecto al quinquenio pasado, un recorte muy importante, ¿sí? De hecho, este gobierno asume con la promesa de recortar 900 millones de dólares anuales. No empecemos con 900 millones está bien. De dólares. Lo planteó, con el relato de la carestía. Lo planteó el propio gobierno y bueno, y fue parte de sus promesas de campaña, aunque no dijo cómo lo iba a hacer. Dijo que no iba a tocar el gasto social y el gasto social se tocó. Entonces, lo que personalmente veo de esta rendición son dos grandes cosas. Una rendición que en el contexto de variables macroeconómicas exultantes, de un incremento de las exportaciones del 43%, que es muy bueno que suceda en el país. Esto implicó 12.000 millones de dólares exportados en el 2021, una cifra récord para el Uruguay, pero que no impactó, que no se vio en el bolsillo de los uruguayos. ¿Sí? Nosotros tuvimos un crecimiento económico en el 2021 explicado por la expansión de las inversiones y de las exportaciones, pero un consumo de los hogares que se mantuvo en las mismas cifras que venía, es decir, esos ingresos incrementales del país no se vieron en los hogares, y el resultado, que además lo supimos la semana pasada, entre estas cantidad de noticias que vos decías que tuvimos en el correr de esta semana, es el incremento de la pobreza en menores de edad y en particular en niños de entre 0 y 6 años, que en el 2019 era del 16% y nos enteramos que en el primer semestre de este año fue del 22,5%. O sea que más de 2 niños de cada 10 en Uruguay son pobres. Entonces, la rendición de cuentas, más que verla en cantidad de dólares, hay que verla en los resultados sociales de la acción de gobierno. Y nosotros lo que tenemos es que en Uruguay aumentó la pobreza en un momento en donde la economía se está, en términos globales, expandiendo. Entonces hubo un olvido, el gobierno no se acordó en las políticas públicas, o no logró, porque Alfi declaró en estos días que no tienen una explicación de por qué aumentó la pobreza, no logró diseñar políticas públicas efectivas para contener el aumento de la pobreza en esa franja de edad tan sensible para el desarrollo del país. Hay un pequeño paréntesis que quiero hacer. A ver, haga. Eso no es del todo cierto. El Instituto Nacional de Estadística midió la tasa de desempleo en el año 2019, fines del 2019, en un 8,9%, la tasa de desempleo. Hoy, agosto, ¿no?, que son los últimos números que tenemos, la tasa de desempleo está a un 7,9%. Por lo cual, parte de eso que tú acabas de expresar es parte del relato. No es del todo cierto. No son datos. Parte de eso, a no ser que el Instituto Nacional de Estadística mienta. Claro, que pero tal vez estamos hablando de cosas diferentes. Que haya menos desempleo no quiere decir que haya más ingresos en los hogares, porque eso depende del salario. El índice de pobreza del 2019 era de un 8,8%. Hoy, después de una pandemia de 1 año y medio y después de una guerra que ha aumentado los precios en forma considerable, estamos en un 10,6%, después de lo que hemos vivido. Por lo cual,
esa pobreza, esa hambruna, esa carestía que campea de largo ancho a la patria por algunos... ay, se me fue, no importa, no lo voy a nombrar. No es tal, porque en realidad el porcentaje que tenemos no es de 3, 4 o 5% más como se quiere imponer en ese relato. O el Instituto Nacional de Estadística miente, cosa que no creo, o hay alguien acá que nos está diciendo las cosas como son. A ver, un dato, hablando de datos y no de relato. En el programa Jornales Solidarios que impulsó este gobierno y que todas las intendencias apoyaron y que es muy bienvenido, un programa de empleo protegido con salarios muy bajos, pero para personas en situación de pobreza y de exclusión social, se ofrecieron 10.000 puestos de trabajo. Se presentaron 160.000 personas. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, eso te habla... Es como que me digas que cuando hay un llamado al Banco República... Eso te habla de que hay una gran personas, necesidad de trabajo. Eso te habla de que hay una gran necesidad de trabajo. Que haya bajado el desempleo también puede ser por la vía de que hay personas que dejaron de buscar empleo y no te habla que haya bajado el desempleo, no te habla de los ingresos de los hogares. Parecería ser que se olvidan de que en el 2019 Ojo, es bueno que haya bajado el desempleo. Había 200.000 desempleados. Hay una cosa, parece que nacieron ahora. Pero esta rendición es del 2021, no del gobierno ¿qué estamos hablando? Me hablan de los empleos solidarios que existieron volvemos, siempre. si les parece, sobre ese punto en unos minutitos nada más, porque me queda la palabra de Fernanda. ¿Cómo estás viendo este debate? ¿Dónde te ubicás entre estos dos que parecen extremos de momento? Pablo lo explicó muy bien. A mí a veces me resulta bastante reiterativo hacer hincapié de dónde venimos, pero a veces parece como algo tan evidente que, bueno, una vez más hay que repetir de dónde viene esta rendición de cuentas. Pablo lo explicaba muy bien. No solo venimos de 2 años de pandemia y una guerra mundial, sino que también venimos de una situación de gobierno anterior, cómo se había manejado la situación tanto económica como social y con los números que nos enfrentábamos frente a eso. El incremento yo creo que es bienvenido. Al final del día lo que me termina haciendo ruido es, existe incremento para la salud, para la educación, para la seguridad, para la seguridad social, para el deporte, para el interior, todas áreas que se ven beneficiadas en este sentido y tampoco alcanza. Y yo sé que para quienes son los implicados directos de estas áreas, naturalmente nunca va a alcanzar y nunca va a ser suficiente. Ahora, que desde el sistema político tampoco se logre saludar en este sentido o acompañar o reconocer o decir, está muy bien, quizá falta más, pero esa actitud que de verdad termina resultando bastante inmadura porque es como se mencionaba recién lo que decía Pablo, 250 millones de dólares. Si se pudiera generar más, porque también tenemos que partir de la base de dónde salen esos recursos. Salen justamente del bolsillo de todos los uruguayos y de todas las uruguayas, que todos somos testigos de la situación por la cual se está atravesando. Que ojalá se pueda seguir avanzando en el sentido de que se viene avanzando en la generación de empleo. Ojalá se siga avanzando y el compromiso está dado en la recuperación salarial. Y además queremos seguir quitándole recursos porque hay que decir claramente a quién le queremos sacar o de dónde queremos sacar. Me parece que termina siendo un poco mezquino el planteo de no es suficiente. Perfecto, si no es suficiente, ¿a quién le sacamos? Alfredo, ¿a quién le sacamos? Porque ya sé que vas a decir que no es suficiente. No, no es suficiente. Pero aparte, entendámonos, no sean más realistas que el rey, muchachos. El propio presidente hace un tiempo dijo de que no podemos achacarle responsabilidades a lo que pasó. Tenemos que mirar, somos responsables nosotros de lo que se haga. O sea que... Es solo poner en contexto. Sí, pero siempre es facilísimo y aparte, una cosa es lo que vos decís, Fernanda, que me parece que tenés argumentos, otra cosa es el relato que a el hombre del otro lado quiere hacerle el relato. Parece que no existe pobres en Uruguay, no hay pobreza. No hay gente que tiene necesidades, no hay desempleados, no subieron los precios. No dije eso. No dije eso. No, yo estoy diciendo que parece. No dije eso. Según tu relato, porque hablas de que la carestía y el hambruna y que no sé qué dice. No es mi relato, perdón, yo nunca dije Pablo, eso. No seas malo. Salí un poquito a la calle y vas a ver que la situación económica para muchísima gente no es fácil. Entonces, la economía subió más de lo que el propio Ministerio de Economía calculaba. Subió 4,4%.
y ellos calculaban, creo que era el 4 o el 4,1. O sea que 4,1. subió, el crecimiento fue mayor al esperado. Entonces, evidentemente, hay una mala distribución del dinero. Porque si hay gente que puede depositar un montón de dinero, y eso es un tema filosófico, lo discuto con usted, lo discuto con quien sea. Si hay un montón de gente que puede, en plena pandemia, con guerra, con todos esos argumentos que vos estás diciendo, que son reales, pero pudo ahorrar 9.000 millones de dólares, muchachos, de alguna manera están haciendo, ¿no? Esa plata alguien la está amorralando, mientras hay otra gente que está teniendo problemas económicos, la pobreza, que Alfie no entienda cómo es que, o no puede explicar por qué subió la pobreza infantil. Salí de los números, Isaac, y andá a ver la realidad. La realidad es que hay gente... 9.000 millones de dólares, ¿de dónde viene? ¿De dónde voy a explicar de te cansaste, pero no me convenciste. Entonces, la teoría del derrame, del derrame que durante muchos años escuchamos por parte de los que hoy gobiernan, diciendo que cuando gobernaban antes de los gobiernos Frente Amplio, que hay que crecer para que vuelva el derrame, vivimos 20 y pico de años de gobiernos de los partidos nacionales y nunca derramó nada. Y el Frente demostró de que se podía crecer la economía y hacer derrame. Entonces, muchachos, si hoy crece la economía, el derrame, ¿dónde está? ¿En las cuentas bancarias en el extranjero? No. Por favor, aflojen un poquito la bolsa y piensen en un montón de uruguayos, de compatriotas, que están teniendo necesidades hoy. Por eso terminó con el déficit del 4,7 por el derrame. Siguen macheteando y creo que está mal. El 4,7 de déficit es por el derrame. ¿No? Entonces terminó con eso. Porque vos tenés dos formas de derramar. O soltás y después ves qué pasa, o tenés un manejo de la economía medianamente razonable y responsable. Mirá, para no tener lo macroeconómico no se come, ¿viste? Yo en lo macro no como. La gente que hoy tiene problemas de comida no come con las cifras ni las estadísticas. Ese discurso es no sea malo. Ese discurso es populista. No, discurso de la garaira. Es realidad, Pablo. Salí de la burbuja. Yo no salgo de ninguna burbuja. Salí de la burbuja, querido. A ver, escuchame una cosa. ¿Vos qué te creés? ¿Que yo me crié en Versalles? Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y ese discurso que haces vos es populista. Pero si hablamos de herencia, algo que claramente heredó este gobierno es una macroeconomía ordenada. Es cierto que el déficit fiscal presentaba desafíos. Mire el mundo, mire la región, mire la tasa de inflación que hay hoy con respecto a la tasa de inflación que había en los últimos años. Yo comparto esto que dice Fernanda, que es un gobierno que tuvo un shock externo, tuvo que asumirlo y afrontarlo, que fue la pandemia, inesperado completamente. El tema de la guerra sí también es cierto, impacta por el lado de los precios de los combustibles, pero también ha traccionado hacia arriba el precio de otros bienes exportables que benefician a la economía uruguaya. Y la verdad es que las tensiones entre Rusia y Ucrania venían ya desarrollándose a lo largo de muchos años, es decir que ahí no podemos hablar de un evento absolutamente imprevisible. Pero no hemos hablado, y me gustaría poder introducirlo, la otra cara de preocupación que aparece en esta rendición, que es el desfasaje entre los recursos que la Universidad de la República planifica para cubrir la afortunadamente demanda creciente de estudiantes de carreras terciarias con respecto a lo que se le asigna. ¿Sí? Tenemos que hacer la primera pausa y, si me permitís, al regreso volvemos con eso. Áreas específicas como puede ser la educación y qué dejó esta rendición de cuentas en esos sectores. Antes...